Cordial saludo, mi nombre es Edinson Norbert Rosero Josa. Voy a explicar el trabajo de diseño de base de datos. Presentación personal, cordial saludo para todos. Mi nombre es Edinson Norbert Rosero Josa. Me encuentro muy emocionado de ser estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lona y pertenecer a la sede UDR Puerto Asís. Pasamos con evolución de la base de datos. La evolución de la base de datos ha sido significativa a lo largo del tiempo y ha estado influenciada por avances tecnológicos, cambios y necesidades empresariales y mejoras en la eficiencia de la gestión de datos. Bueno, pues aquí traemos algunos que en 1960 salió el modelo jerárquico, que era un modelo con estructura de árbol, con un único nodo raíz y nodos secundarios conectados. En el mismo año salió el modelo de red, que el modelo de red permitió las relaciones más complejas entre los datos al permitir que el nodo tuviera múltiples padres. Pero esto, en comparación con el modelo jerárquico, aún tenía muchas limitaciones. En 1970 salió el modelo relacional, que era un modelo donde se encargaba de eh, se basaba en las tablas y las relaciones matemáticas. Después salió el sistema de bases de datos relacionales. El sistema de bases de datos relacionales fue por el auge del modelo relacional, donde estos sistemas como IBM, DB2, Microsoft SQL mejoraron su eficiencia y la facilidad del uso y manipulación de grandes conjuntos de datos. En 1990 salieron las bases de datos orientadas a objetos, que la base de datos orientados a objetos no es más que la necesidad de crear por las limitaciones que tenían los modelos relacionales, al permitir al almacenamiento de objetos complejos y sus relaciones directamente en la base de datos. Después, en el 2000 salieron las bases de datos NoSQL. Estos salen con los auges de las páginas web y las necesidades de gestionar grandes volúmenes de datos no estructurados. En el 2010 sale lo que son los modelos, los nuevos modelos y los nuevos modelos y enfoques. Se han desarrollado nuevas tecnologías y enfoques para abordar desafíos emergentes. Esto incluye bases de datos en memoria, bases de datos distribuidas, bases de datos basados en grafos. Después viene, después en el 2023 viene blockchain y bases de datos centralizadas, que es en los últimos años. La tecnología blockchain ha introducido un enfoque descentralizado y seguro para la gestión de datos, siendo utilizada en aplicaciones como criptomonedas y contratos inteligentes. Después pasamos a lo que son las bases de datos orientadas a objetos. Algunas características claves son las siguientes. Está el modelo de datos orientados a objetos, que en lugar de almacenar datos en las tablas, las bases de datos orientadas a objetos almacenan datos como objetos que pueden contener atributos, métodos. Esto refleja más cerca las estructuras de datos y operaciones en los lenguajes de programación orientados a objetos. Después viene el encapsulamiento. El encapsulamiento se encarga de la programación de las bases orientadas a objetos. Los datos y los métodos asociados se encapsulan dentro de objetos, lo que significa que el acceso y la manipulación de los datos están controlados por métodos específicos del objeto. Después viene la herencia. En la herencia, al igual que en la programación orientada a objetos, la base de datos orientada a objetos admiten herencia. Esto permite la creación de jerarquías y clases y objetos, facilitando la neutralización de código, la reutilización de código y la organización de datos de manera estructurada. Después viene el polimorfismo. Polimorfismo es la capacidad de tratar objetos de diferentes clases de manera uniforme. También es compatible en la base de datos orientadas a objetos. Esto permite una flexibilidad adicional en el manejo de datos y consultas. Bueno, ahora sí vamos a las tendencias orientadas a objetos. Las tendencias orientadas a objetos, está la primera, que es la integración con lenguaje de programación orientadas a objetos.
Tiende a integrarse más estrechamente con los lenguajes de programación orientados a objetos como lo es Java y C++. Esto facilita la transmisión de datos entre la base de datos y la aplicación, ya que ambos comparten un paradigma de programación similar. Después presentamos a lo que es el soporte de grandes volúmenes de datos complejos. Con el auge de las aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos complejos en la ODB han evolucionado objetos más grandes y complejos, así como relaciones complicadas entre ellos. Después viene la estabilidad y el rendimiento. La tendencia de escalabilidad y rendimiento de la OODB para satisfacer las demandas de aplicaciones modernas, especialmente en entornos empresariales donde proceden grandes cantidades de datos en tiempo real. Después pasamos a lo que viene siendo la integración con tecnologías de la nube. La integración con tecnologías de nube está siendo adaptada para funcionar eficientemente en entornos de nube, lo que incluye la capacidad de escalar horizontalmente y aprovechar servicios en la nube para mejorar el rendimiento y la disponibilidad. Después pasamos a la persistencia políglota. La persistencia políglota no es más que, en lugar de depender exclusivamente de un único modelo de datos, algunas implementaciones de la OODB permiten una persistencia políglota, lo que significa que pueden trabajar con diferentes modelos de datos según los requisitos de la aplicación. Después pasamos a lo que viene siendo el uso del ámbito de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Dice que la OODB pueden utilizarse para almacenar y gestionar de manera eficiente datos complejos utilizando modelos de machine learning, facilitando la integración entre las aplicaciones y los modelos de datos. Después viene la seguridad y cumplimiento normativo. Dada que la creciente preocupación por la seguridad de los datos y el cumplimiento normativo están incorporando características avanzadas de seguridad y auditoría para garantizar la integración y la confidencialidad de los datos. Por último, tenemos al desarrollo de estándares. A medida que la ODB evolucionan, se están desarrollando estándares y protocolos garantizados la interoperabilidad entre diferentes sistemas y facilitar la migración de datos entre diferentes implementaciones de bases de datos orientadas a objetos. Después, bueno, aquí seguimos con un ejemplo de utilización de base de datos. La aplicación efectiva de base de datos encuentra un claro ejemplo en el ámbito educativo, particularmente en el magisterio. En este contexto, la consolidación de calificaciones se ha optimizado mediante el uso de software especializado en lugar de depender de métodos manuales. Este software permite almacenar y calcular promedios de notas de miles de estudiantes de manera eficiente. La funcionalidad de la base de datos posibilita un control preciso del registro estudiantil, facilitando la identificación de estudiantes que han aprobado o perdido al finalizar el año académico. Esta implementación no solo simplifica la gestión de datos, sino que también contribuye significativamente a la eficiencia y transparencia del proceso educativo. Después pasamos, bueno, aquí tenemos una imagen de ejemplo de cómo sería el sistema. Después pasamos a lo que viene siendo las conclusiones. En resumen, la base de datos desempeña un papel fundamental en la gestión eficiente y en la organización de la información en diversos ámbitos, desde empresas hasta las instituciones gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro. La capacidad de almacenar, recuperar y gestionar datos de manera sistemática no solo optimiza la toma de decisiones, sino que también facilita la colaboración y el acceso a la información de manera segura y eficaz. Las bases de datos son el pilar de la gestión de la información en la era digital, proporcionando no solo un almacenamiento eficiente, sino también la base para la innovación y el desarrollo continuo en diversas disciplinas.
Su papel centra en la formación digital, garantiza que sugieran que siguieran siendo elementos esenciales para impulsar el progreso en la sociedad, la economía y la tecnología en los años venideros. Muchísimas gracias. Tengan una buena tarde.